El año 2003 empieza con una oleada de extraños crímenes en Madrid que ponen en vilo a la sociedad, a la policía y a los medios de comunicación. Está a punto de aparecer un nuevo asesino en serie en España. El primer crimen tiene lugar a plena luz del día. El 24 de enero, Juan Francisco Ledesma muere asesinado de un tiro en la cabeza en una portería del barrio de Chamberí, en el centro de Madrid. Su ejecutor no tiene compasión y le dispara ante la mirada de su hijo de 3 años, que ve como su padre cae desplomado después de la detonación. El niño siempre me dice que él estaba tomando el vaso de leche y que entró un señor. Estaba muy enfadado, que tenía una cara muy fea. Sus juegos se relacionan exclusivamente a muertes, a asesinatos. Está jugando con sus muñequitos y de pronto dice, se cayó, llegó un hombre, lo ha matado. Si Dios quiere y si hay justicia, pues se pudra en la cárcel. 11 días después, Juan Carlos Martín Estacio espera al autobús en una marquesina de Alameda de Osuna. Son las 3 de la madrugada, hora en la que vuelve a casa después de terminar su turno como empleado de limpieza en el aeropuerto de Barajas. Su asesino llega por detrás, le pide que se ponga de rodillas y le dispara en la nuca. El tiro es certero y Juan Carlos muere en el acto. Ese mismo día por la tarde, un hombre entra en el bar Rojas de Alcalá de Henares y mata a sangre fría al camarero y a una clienta del establecimiento. La dueña del bar recibe 3 balazos pero logra sobrevivir. Al día siguiente, la prensa recoge los 3 crímenes sin relacionarlos. Pero un elemento en la escena del crimen de Juan Carlos en Alameda de Osuna atrae especialmente la atención de los medios de comunicación y le da un giro a esta historia. Juan Carlos yace en el suelo boca abajo con un orificio de entrada de bala en la nuca y de salida en el ojo. Le han disparado por la espalda. Conserva su mochila y su dinero. La policía rastrea la zona y encuentra restos de munición próximos a la marquesina del autobús. Y sobre los pies de Juan Carlos aparece un naipe, unas de copas sin manchas de sangre y con el reverso rojo. Un mes después, el recién bautizado asesino de La Baraja vuelve a actuar. Lo hace de madrugada, esta vez en la localidad de Tres Cantos, al norte de Madrid. Ya ha matado a 4 personas y tiene ganas de más. Eduardo y Ana están en el portal de casa charlando. Son las 3 de la madrugada y están despidiéndose después de haber estado bailando en una sala de fiestas. El asesino va en su coche y les ve al pasar por la calle perpendicular a la que están ellos. Decide que serán sus próximas víctimas. Aparca el vehículo en la siguiente manzana, sale del coche y toma la calle en la que están Eduardo y Ana. Se acerca a ellos. Creen que les va a pedir un cigarro, pero cuando llega a su altura, saca su pistola del bolsillo de la cazadora y sin mediar palabra dispara a Eduardo en la cabeza. El proyectil le impacta en la cara. Le entra por la mejilla derecha junto a la nariz y le sale por la parte trasera del cuello. La bala aparecerá a unos metros de distancia de donde suceden los hechos. Eduardo cae al suelo. Sangra abundantemente. Al mismo tiempo, Ana se agacha y se tapa la cabeza para protegerse. El asesino le apunta y dispara, pero el arma se le encasquilla con una redecilla de ajos que había cosido a una arandela de plástico para recoger las vainas y no dejar pruebas balísticas. Sabe que tardará demasiado tiempo en arreglar el mecanismo y decide marcharse del lugar, pero antes lanza un 2 de copas. El nuevo naipe tiene el reverso azul marcado con un punto de rotulador en el centro. Eduardo logra salvar la vida a pesar de que el disparo le destroza la mandíbula. Tendrá que someterse a más de 10 operaciones, aunque lo peor serán las secuelas psicológicas. El joven explica a los psiquiatras la pesadilla que no logra olvidar. Agacho la cabeza y siento como un retumbar en mi cabeza, una explosión. Mi cerebro me decía, me dispararon, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lánzate, lánzate. Me tiro al piso. Oigo a la chica decir, estás loco, ¿por qué le has disparado? El as de copas que aparece en la marquesina de autobús de Alameda de Osuna tiene el reverso rojo. El 2 de Tres Cantos tiene el reverso azul y un punto en el centro. Los 2 naipes son de mazos diferentes. Si se trata de un juego, la policía acepta el reto y oculta esta información a los medios de comunicación. Será su as en la manga. El 2 de copas ha entrado en juego.
El nuevo naipe hace que los medios de comunicación dediquen horas de televisión y titulares en prensa para descifrar un posible mensaje oculto y mágico en las cartas. El diario El Mundo echa mano de la cartomancia y publica que en la baraja española el palo de las copas simbolizaría las emociones y los estados íntimos de experiencia. Se repasa todo el palo tanto al derecho como al revés y cobra fuerza la hipótesis de que pueda tratarse de un juego de rol. En la sociedad crece la inquietud. Si es un asesino en serie, no hay manera de predecir cuál será su siguiente paso. Ha matado a cualquier hora del día, en diferentes lugares y sin relación entre las víctimas. Después del as y el 2 de copas, la pregunta está en el aire. ¿Quién será el 3 de copas? La respuesta no se hace esperar. El tercer naipe llega pronto y no lo hace solo. Han pasado 11 días desde el intento de asesinato de Eduardo y Ana en Tres Cantos, cuando un matrimonio de origen rumano muere a tiros en Arganda de Rey, al sudeste de la capital. Junto a los cuerpos, el 3 y el 4 de copas de reverso azul y punto en el centro. La policía científica rastrea cada escena del crimen en busca de elementos balísticos y en todos los escenarios aparecen restos de munición, a pesar de que, según una superviviente, el asesino usa un recogevainas casero atado a la pistola. El cañón de cada pistola deja en la bala y la vaina de un cartucho disparado unas marcas únicas, exclusivas de cada arma. El laboratorio de balística compara a través del microscopio tanto estas finas estrías como la perforación de la aguja percutora para analizar si las balas han sido disparadas con la misma pistola. El estudio de la munición también permite identificar el modelo y el calibre del arma. El resultado del análisis desvela que todos los crímenes del asesino de la baraja se han hecho con una Tokarev calibre 7,62 milímetros. Es un arma extraña. Actualmente es casi una pieza de coleccionista. Que sea la misma arma confirma que se trata de un mismo autor, de un asesino en serie. Y que sea un arma tan rara y difícil de conseguir en España, abre la que será la línea de investigación fundamental de la policía: buscar en el ejército. El diario El Mundo encarga un perfil psicológico del asesino a Vicente Garrido. La policía no lo tendrá en cuenta en su investigación, a pesar de que en este informe podría estar la clave para encontrar al criminal más buscado de Madrid. Sabían que era militar, pero ¿dónde buscar? La clave del perfil es busca en sujetos fracasados que viven solos o con algún familiar que poco antes de empezar a matar hubieran sufrido un grave hándicap, una grave humillación personal, tal como un despido o una separación del cuerpo. Ahí estaba la clave y por razones que desconozco, esto no fue tenido en cuenta. Según Garrido, el asesino debe ser un militar expulsado del ejército, de entre 25 a 30 años, con un nivel educativo bajo y que actúa en una zona muy delimitada de Madrid. Es el perfil geográfico del asesino del naipe. Madrid es la base de operaciones del asesino de la baraja, cuyo debut criminal arranca en el mismo centro de la capital, en el barrio de Chamberí. El segundo asesinato ocurre en la Alameda de Osuna, un crimen que firma con el as de copas. Alcalá de Henares es el siguiente escenario donde mata a 2 personas más sin dejar naipes. Mientras que en Tres Cantos falla en su intento de asesinato, pero deja el 2. La ruta termina en Arganda de Rey, con 2 víctimas más y el 3 y 4 de copas. Arganda y Tres Cantos son los 2 puntos más alejados, con 52 kilómetros de distancia. Al unirlos se forma el diámetro de un círculo geográfico. Los investigadores creen que el asesino de la baraja vive dentro de él. Los supervivientes describen a un hombre alto, de complexión atlética, moreno y con una edad comprendida entre los 23 y los 28 años. Su testimonio también permite ponerle cara al asesino del naipe. El retrato robot por ordenador es más fiable cuanto más concretos y especiales sean los detalles que recuerde el testigo. El pelo, la barba o el color de los ojos son rasgos fácilmente modificables con postizos o disfraces, mientras que una cicatriz, un tatuaje o un defecto físico pueden ser claves en la identificación de un sospechoso. El resultado final no pretende ser una fotografía exacta, sino una aproximación al rostro del asesino.
Y este es el resultado. Son los retratos robot del asesino del naipe. La conmoción en Madrid es tan grande que los cuerpos de seguridad tratan de dar una imagen de unidad en la resolución del caso. El Ministerio del Interior pone a disposición de los ciudadanos un teléfono gratuito las 24 horas del día para que quien tenga una pista sobre este caso la facilite a la policía. Los asesinos de La Baraja se multiplican por todo el país. Pasan 4 meses y la policía sigue perdida entre autoinculpaciones, acusaciones y bromas de la gente. Pero el 3 de julio a las 4 de la tarde, un joven se presenta en la comisaría de Puertollano, en Ciudad Real. Está borracho y dice que es el asesino del naipe. Alfredo Galán, de 26 años, insiste en que él es el asesino del naipe. Los investigadores creen que es un loco más con afán de popularidad, pero su relato de los crímenes es preciso. La actitud del policía que le toma declaración cambia cuando Galán da un dato que solo el auténtico asesino puede conocer. El punto azul dispara las alarmas de la policía ante la perplejidad de familiares y amigos de Alfredo Galán, que no entienden qué pretende con su extraña confesión. Creen que busca notoriedad. Un macabro minuto de gloria que empieza justo después de estar tomando unas copas con sus amigos. ¿Iba borracho? ¿Se confirma que iba borracho cuando se entregó? Pero bueno, precisamente él tenía un litro de calimocho porque íbamos a beber. Pero aún así sigue contando historias y sigue contando cosas. Han pasado ya casi 72 horas. No lo sé. No sé lo que por su cabeza ahora mismo le estará pasando, si quedará de ser protagonista o darse a conocer de esta manera, pero vamos, tampoco creo que sea una manera para... Pero la confesión de Galán es tan específica que es el propio ministro del Interior del momento, Ángel Acebes, quien improvisa una rueda de prensa ante el interés de los medios de comunicación. En estos momentos está procediéndose a la investigación, a tomarle declaración, a continuar investigar algunas de las informaciones que ha facilitado para comprobar la veracidad o no de la autoinculpación que ha llevado a cabo. Galán explica que colocaba a sus víctimas de rodillas para ejecutarlas. Narra con detalle cómo Juan Francisco Ledesma le dijo «No, por favor», antes de morir, y cómo tuvo que disparar 2 veces porque la primera bala se le encasquilla. Afirma que es exmilitar y que se hace con la Tokarev en Mostar, Bosnia. Y dice que se ha dedicado a jugar con la policía desde la elección de las víctimas sin relación hasta los lugares en los que actúa, ya que pensó que la policía elegiría los 2 más alejados, trazaría un círculo y sospecharían que el autor vivía en el centro de ese círculo. Los crímenes, en un primer momento, en esa declaración, estaba muy tranquilo y en ningún momento sintió ninguna emoción. Simplemente a mí sí me llamó la atención un par de frases que dijo, como por ejemplo, después de lo de Alonso Cano, pues me fui a casa a comer o a dormir y luego volví a salir a matar. Alfredo Galán está de baja psicológica durante los asesinatos. Poco antes de empezar a matar, el ejército lo mandó a Galicia a limpiar el chapapote del Prestige. Pero para él, ser militar no pasaba por este tipo de misiones. En Galicia, Galán falta al respeto a un superior. Tiene un comportamiento violento y una crisis de ansiedad. El ejército le da la baja psicológica poco antes de Navidad y le pone bajo tratamiento médico. Es la gota que colma el vaso de lo que él considera una humillación. Meses antes, Galán no supera las pruebas para ingresar en la Guardia Civil. Su hermano mayor, Miguel Ángel, asegura que poco antes de ser detenido, Alfredo le dice: «Para ser mentira, mira la que estoy liando». Pero no se trata de una mentira. En el registro en la casa familiar en Puertollano aparece una prueba que convierte la versión de Galán en una trágica verdad. Tal y como recoge la prensa, dentro de un jarrón de cerámica aparece un cartucho percutido, cuyas marcas coinciden a la perfección con las de la bala que se extrajo del cuerpo de la primera de las víctimas del homicida del naipe. Hay pruebas en su contra y los supervivientes le identifican claramente. A pesar de las evidencias, durante el juicio, el asesino del naipe decide cambiar de nuevo su versión de los hechos. Alfredo Galán es condenado a 142 años de cárcel, acusado de la muerte de 6 personas y de otros 2 intentos de asesinato. Se le aplica la pena máxima, atendiendo al manifiesto desprecio a la vida humana que su conducta ha demostrado y a la alarma social y desasosiego que los hechos produjeron en su momento. Durante el juicio se le realizan estudios forenses para saber qué pasa por su mente.
Los psiquiatras diagnostican que Alfredo Galán es un psicópata. No es que nos cuente detalladamente lo que hace, simplemente lo que no se siente es mal, lo cual también es anormal. Es decir, que no siente pena, no siente que ha hecho nada malo, no se siente culpable, lo cual indica una frialdad afectiva, por lo menos lo que está diciendo. El doctor Juan José Carrasco se entrevista en diversas ocasiones con Alfredo Galán. En su informe psiquiátrico presentado en el juicio, desvela lo que explica el propio Galán sobre los asesinatos. Que para matar no hace falta ser malo, que puede uno ser bueno, que no pensaba en las víctimas, me da igual, que la idea de matar a otras personas fue espontánea. Se me ocurre y ya está. Estoy sentado frente a la televisión, se me ocurre y... que no experimentaba nada especial después de matar. Después de tener al país en vilo durante 4 meses, el minuto de gloria que Galán persigue está a punto de terminar. La imagen pública que tanto ha cuidado naipe tras naipe cae en picado después del testimonio de quienes le conocieron de pequeño en Puertollano. Representaba para algunos compañeros el típico tonto de la clase, del que se ríen todos. Alfredo Carapedo, se mofaban en el colegio de los salesianos del niño dócil con los profesores, de llanto fácil y cobardica, que se sentaba en los primeros pupitres. Incluso el misterioso significado del naipe se queda sin el halo mágico que tanto había dado que hablar. Cobra fuerza la teoría de que la primera carta aparece por casualidad en la escena del primer crimen y, viendo el interés de los medios, Galán la adopta como rúbrica. Por eso, el as es de un mazo diferente y no tiene el característico punto azul. El tiempo del asesino de la baraja se ha acabado. Alfredo Galán cumple su condena en silencio. Ya no quiere salir en los medios. Y lo único que le queda es el recuerdo de una época en la que, según él, fue importante. Esta macabra historia empieza en la 4ª planta de un parking del barrio del Putxet de Barcelona. Durante 22 días, un asesino en serie hará enloquecer a toda la policía y sumirá en el pánico a las mujeres de la ciudad. Su nombre es Juan José Pérez Rangel, un joven capaz de conseguir que ninguna mujer se atreva a entrar sola en un aparcamiento por miedo a morir en manos del que pronto se conocerá como el asesino del parking. Los hijos se habían acercado a la comisaría, habían puesto la denuncia y cuando volvieron al parking decidieron dar un vistazo por las plantas por ver si veían alguna cosa. Y su sorpresa fue el comprobar que debajo de la escalera, en la 5ª planta, se encontraba el cuerpo de su madre. Y entonces me subí por las escaleras del ascensor y cuando estaba subiendo de la 5ª a la 4ª planta, justo en la escalera vi que había algo brillante en el suelo y me di cuenta enseguida de que era el anillo de mi madre, de pedida. Entonces lo cogí, en ese momento me puse muy nerviosa, me lo puse en el dedo. Y Andrea se quedó parada y me dijo que había algo en el hueco. Yo me asomé por la barandilla porque estaba en el segundo peldaño de la escalera, me asomé por la barandilla, saqué medio cuerpo, miré, había una bolsa de basura y se asomaba una mano. Hasta el lunes la noticia de la muerte de María Ángeles no llega a los periódicos y le dedican muy poco espacio. En las redacciones aún no saben que pronto se enfrentarán a una historia que ocupará decenas de portadas. Después de 48 horas de investigación, el grupo de homicidios dispone de muy pocos datos. Un fotograma borroso del posible agresor grabado por una cámara de seguridad el mismo día del crimen y las llamadas al marido sirven para trazar un primer perfil del asesino. Han pasado 11 días y parece imposible estrechar el cerco policial. Los investigadores andan perdidos y presionados por el miedo que atenaza al barrio del Putxet. Pero el asesino ni les tiene miedo ni les va a dar tregua. El 22 de enero se disparan todas las alarmas. La central del Cuerpo Nacional recibe un aviso estremecedor. Acaba de aparecer el cuerpo completamente destrozado de otra mujer en la zona alta de la ciudad. Los investigadores no pueden creer lo que ven sus ojos. El cadáver no solo está en el mismo aparcamiento en el que asesinan a María Ángeles Ribot. Su cuerpo está atado a la barandilla de las mismas escaleras. Pero las coincidencias se multiplican. La mujer asesinada tenía el coche en la plaza número 15, el mismo número que la de María Ángeles, pero en otra planta.
Ahora sí que no hay lugar a dudas. Es la rúbrica de un asesino en serie. La segunda víctima es Maite de Diego, una mujer de 46 años que regenta un gimnasio con su marido muy cerca del parking. Al ver que pasa el tiempo y no regresa al gimnasio, su marido, Ruperto, decide ir al parking a buscarla. La encuentra muerta en las escaleras de la quinta planta. La escena de este segundo crimen es mucho más elaborada que la del primero. Maite de Diego yace muerta con una bolsa de basura en la cabeza, con los pies atados y las manos esposadas a la barandilla. La policía toma fotos de cada detalle. Primero marcan la bolsa de basura con su número de diligencia y el nombre de la víctima. Enumeran una a una las marcas que el agresor deja con el martillo en la bolsa al golpear la cabeza de Maite. Observan que esas marcas son cuadradas con una pequeña semicircunferencia en uno de los lados, lo que indica claramente que el martillo utilizado es de encofrador. Esta vez la bolsa también está cubierta de salpicaduras de sangre. La segunda prueba es el cordón con el que el agresor ha sujetado la bolsa de basura al cuello de la víctima. En una fotografía más al detalle se observan restos corporales adheridos a la cuerda. Fotografían también la hoja del diario La Vanguardia que el asesino introduce en la boca de Maite antes de amordazarla. El diario es del 17 de enero, comprado entre el primer y el segundo asesinato. Después de analizar toda la escena, no hay duda. La policía se enfrenta a un asesino en serie. Los titulares sobre el caso ocupan las portadas de toda la prensa. El periódico titula: La policía atribuye al mismo asesino la muerte de otra mujer en un parking. Y en sus destacados avanza detalles sobre la nueva víctima. Precisamente hoy estaba convocada una reunión para decidir qué medidas tomar respecto a la seguridad del aparcamiento. El Mundo titula: La policía busca a un psicópata como autor de los crímenes del parking. La existencia de estos fotogramas hace enloquecer a las redacciones de los medios de comunicación. Obtener esta foto puede convertirse en la exclusiva del año. Mientras los periodistas están entretenidos intentando conseguir el fotograma que muestre al país la cara del asesino y las patrullas policiales buscan esa cara entre el 1,5 millones de personas anónimas que circulan por la ciudad, el jefe de homicidios apuesta fuerte por un lugar: el pub Mare Nostrum, el sitio donde el agresor se citó con el marido de la primera víctima. Una vez identificado, comparan su nombre con el listado de propietarios y arrendatarios del parking y descubren que solo un año antes había alquilado durante un mes una plaza de moto allí. Ya tienen una conexión entre el sospechoso y el parking. La policía respira tranquila porque ha evitado lo que más temía, una tercera víctima. Por fin ven la cara de la persona que les ha quitado el sueño durante 24 días. La policía empieza a recopilar pruebas que les ayuden a reconstruir los movimientos de Juan José Pérez Rangel desde el día que mata a María Ángeles, el 11 de enero, hasta su detención. Lo primero que hace es llevarle hasta su casa del barrio de La Mina para registrarla con él delante. Mientras los vecinos de La Mina esperan su salida, los agentes se quedan estupefactos con la cantidad de evidencias que encuentran en el absoluto caos de su habitación. El registro dura varias horas, suficientes para que los ánimos en el barrio se vayan calentando. Las pruebas contra él son cada vez más evidentes y Juan José se niega a declarar también ante el juez que instruye el caso. Soy inocente. La tensión en los juzgados es muy fuerte. El trabajo de la policía científica y de los investigadores de homicidios responde una a una todas las incógnitas sobre el caso y desmonta las explicaciones de Juan José. Él vive en un barrio de gente muy modesta y un año antes elige uno de los lugares más caros de Barcelona para vivir con su novia. Alquila una plaza de parking que solo paga el primer mes, pero se queda con las llaves. Eso explica su facilidad para entrar y salir del aparcamiento.
José Pérez Rangel es En total 52 años de cárcel. 30 de ellos los pasará íntegros entre rejas. María Teresa Rodríguez, María Teresa de Diego. Juan José Pérez Rangel sale de la sala como una estrella mediática, rodeado de decenas de medios de comunicación. Francisco García Escalero, 41 años, indigente, psicópata. Una navaja, señora. Recuerda si llegó a cortarla la cabeza y la falta de basura, recuerda haber metido el otro fuego a las cometas, Según su propia confesión, dio muerte a 11 personas entre agosto de 1987 y septiembre de 1993. Fríamente, sin móviles aparentes. Cuando en la mañana del pasado lunes, en la sección primera de la Audiencia de Madrid, da comienzo la vista del caso Escalero, apodado en la prensa el mendigo asesino, la expectación es enorme. La confesión de los 11 asesinatos por parte del acusado, su atracción por los cementerios y los actos confesados de necrofilia convertían a Escalero en un caso excepcional, solo comparable al del famoso arropiero, ahora confinado en el psiquiátrico penitenciario de Foncalent, en Alicante. La historia de García Escalero parecía una pesadilla arrancada de las páginas de una novela de Edgar Allan Poe. Sin duda, un buen caso para el psicoanálisis. A mí no me cabe ninguna duda de que es un trastorno esquizofrénico que tiene una disociación de la personalidad, lo que se llama una personalidad disociada, que tiene aspectos paranoides, es decir, que eran paranoicos dentro de la propia enfermedad y que además tiene en lo más visible, en lo más formal, un trastorno de la conducta. Sin embargo, cualquier acercamiento teórico a la personalidad psicópata de Escalero se queda corto al observar los restos de sus víctimas. Incluso la propia policía se mostraba impresionada por el desgarrado estado en que se encontraban los cadáveres localizados. Tanto que era difícil seleccionar las fotos que pudiesen mostrar la forma de operar del asesino sin herir la sensibilidad del espectador. Asesinado cerca de la estación de Atocha el 19 de marzo de 1989, parcialmente decapitado. Asesinado en la zona de Aluche el 5 de marzo de 1989, aplastamiento parcial del cráneo. Asesinado en el barrio de Hortaleza el 27 de mayo de 1989. Después de muerto le amputó el pene y lo quemó con gasolina. Y así hasta 11. La detención de García Escalero se produce tras el asesinato de Víctor Luis Criado Martí. El 19 de septiembre, García Escalero y Víctor Luis Criado Martí, ambos internos del psiquiátrico provincial, se fugan juntos del centro. Escalero regresa solo el día siguiente. Al ser preguntado por el personal del centro, Escalero afirma no saber nada de Víctor. Ese mismo día vuelve a fugarse, pero es atropellado por un vehículo en la carretera de Burgos e ingresado en el hospital Ramón y Cajal con fractura de fémur. 3 días después, es hallado por la policía en la avenida de Daroca, junto a la tapia del cementerio del Este, el cadáver de Víctor Luis Criado. Él nos comentó que había matado a una persona. Nosotros, pues, en principio, le dijimos que no. ¿Cómo era posible eso, no? Que no se supiera nada. Él nos detalló que le habían matado, pues, a un compañero del Alonso Vega, del cual se habían fugado los dos, y que le había matado en la tapia del cementerio de Almudena. Insistimos en que eso era imposible, puesto que no había ningún cadáver, no se había oído nada en televisión, ni en la prensa, ni nada, y nos dijo que a lo mejor era porque lo había quemado. Entonces, bueno, a 2 o 3 días apareció en televisión un programa que había aparecido un cadáver calcinado en la tapia del cementerio, y eso nos hizo sospechar que realmente, si no nadie tenía esa información como él, la podría tener. El 4 de octubre es decretado el auto de prisión de Escalero como sospechoso de asesinato, siendo inmediatamente ingresado en el hospital penitenciario de Carabanchel.
Para la policía, la brutalidad del caso presenta semejanzas con otros que guarda en sus archivos sin resolver. Y al serle tomada declaración, Escalero confiesa aportando además datos sobre el paradero de alguna de sus víctimas. Aparte de su naturaleza psicópata, la vida de García Escalero, a pesar de su dureza, no aporta datos que permitan esclarecer el móvil de sus crímenes. Se sabe que nació en Madrid el 28 de mayo de 1954, que fue detenido en varias ocasiones por delitos de poca monta, hasta que en 1974 es condenado a 12 años de prisión por robo y violación a una pareja en las proximidades del cementerio de la Almudena, y que en 1986 sale de la cárcel. Después, la mendicidad. Escalero pasa a ser uno más en la ruta de los comedores de caridad y los portales de las iglesias, confundiéndose en la masa de indigentes que salpican de miseria las aceras de las calles de Madrid. Escalero es recordado por su actitud seca y violenta hasta con aquellos que le prestaban ayuda. En la avenida de Daroca, cerca de donde fue encontrado el cuerpo calcinado de Víctor Luis Criado, su última víctima, una enorme escombrera domina el desolado paisaje. Un inhóspito lugar a donde Escalero volvía a recogerse cuando llegaba la noche. Allí, junto al cementerio. Aún permanece el colchón en donde dormía, agotado tras la tensión producida por el alcohol y las pastillas, en un sueño profundo, ajeno al frío y al inquieto merodear de los perros. Estos jubilados aún recuerdan cómo a veces tenían que apartar a sus perros de las barbas de García Escalero. Su nombre, Ernesta de la O. Según consta en el sumario, en junio de 1993, Escalero y otro mendigo apodado El Rubio, posteriormente también asesinado por aquel, abordaron a Ernesta de la O cerca de la Avenida de América y la llevaron a un descampado. Después, el horror. Que me maltrataban y me tiraron una piedra blanca. Una piedra blanca. A mí dejarme en paz, no me metas. Vale, gracias, perdone. Pórtate bien, sí, pórtate bien, no fumes tanto. A la salida, Ernesta aún tiene fuerzas para cruzar un saludo con los padres de Víctor Luis Criado, también llamados a declarar en el juicio. El magistrado, José Manuel Maza, encargado del caso, recibía los informes de los psiquiatras forenses sobre el estado mental de Francisco García Escalero 3 años después de ser detenido. En base a estos, el propio Ministerio Fiscal pide la absolución de García Escalero por enajenación mental, así como su ingreso en un centro psiquiátrico. El juicio queda visto para sentencia. Ahora, el juez ha de decidir el lugar en donde García Escalero será recluido: un centro civil para enfermos mentales o un hospital penitenciario. Asimismo, determinará si procede la indemnización de 3 de las víctimas. La única justificación que aportaba Escalero a su barbarie era que unas voces en su cabeza le empujaban a matar. Unas voces que el encierro de estos 3 últimos años parece haber acallado. Sin embargo, es difícil que el tiempo consiga desterrarlas para siempre de su cabeza. Un hombre conduce por el centro de Benicàssim. Son las 4 de la madrugada y está fuera de sí. Necesita una mujer para satisfacer sus deseos sexuales y sabe que el mejor momento para encontrar a su víctima es cuando las discotecas cierran y las calles se quedan vacías. Está a punto de cometer su primer asesinato. El hombre observa desde su vehículo a una chica que camina sola de regreso a casa. No hay nadie más en la calle y decide acercarse hasta la joven. Al llegar a su altura, se ofrece a llevarla. La chica le conoce de vista y acepta, aunque vive a tan solo un par de manzanas. Cuando se da cuenta de que el hombre no para en su calle, empieza a chillar. El agresor aparca en el arcén y la golpea para hacerla callar. Con una navaja automática, le rasga la camiseta a tiras y la usa para maniatarla. Le quita las bragas, se las pone en la boca y la amordaza con una cinta adhesiva que lleva en la guantera.
Cuando consigue reducir a la chica, el agresor se desvía por un camino sin asfaltar. Saca a la joven a empujones hasta que cae al suelo y se golpea la nariz con una piedra. El hombre la lleva hasta un lugar apartado, la tira al suelo y la estrangula hasta matarla. Después oculta el cuerpo con lo primero que encuentra en la zona: un cubo, sacos de cemento y unas ramas cortadas con la misma navaja. La víctima es Sonia Rubio. Muere asesinada la madrugada del 2 de julio de 1995 en Castellón. Era profesora de inglés. Tenía 25 años y acababa de llegar a Benicàssim después de pasar una temporada en el extranjero. Ella viene de un viaje, de Londres creo que viene, deja la maleta encima de la cama sin deshacer en el apartamento y sale con los amigos. Le dijo a su madre que regresaría pronto y ya no vuelve. Aprovecho desde aquí para pedir la ayuda de toda la población que haya podido ver algo aquella noche o que durante este mes tan angustioso que estamos pasando haya observado alguna actitud extraña en algún vecino, algún comportamiento raro. Las tareas de búsqueda se prolongan durante 5 meses en los que la fotografía de Sonia se divulga por todo el país. La familia y sus amigos no pierden la esperanza de encontrarla con vida hasta que en noviembre la prensa abre sus portadas con la peor de las noticias. Su cuerpo aparece en la montaña del Pla de Batalla, entre Benicàssim y Oropesa. La Guardia Civil recibe el aviso gracias a un arquitecto que, paseando por la zona para estudiar el terreno, encuentra el cuerpo oculto tras unos matorrales. El olor a putrefacción le lleva hasta los restos de la joven. El cadáver presenta marcas de asfixia en el cuello. A unos metros de distancia hay una piedra con manchas de sangre que se identifica como la de Sonia. Sonia está maniatada con las manos a la espalda. Le han metido su ropa interior dentro de la boca. Y el elemento que más pistas puede aportar a la Guardia Civil es una cinta adhesiva marrón de 18 milímetros de ancho con la que Sonia ha sido amordazada. La cinta adhesiva puede llegar a ser una pista definitiva para resolver una investigación criminal. Su color, su anchura, el material, el lugar donde se fabrica, hay muchos aspectos que la pueden convertir en única. El asesino de Sonia Rubio no deja huellas en la cinta de 18 milímetros con la que la amordazó antes de matarla. De haberlas dejado, la policía científica las hubiera encontrado. El asesinato de Sonia Rubio es solo el principio de 3 años de terror en Castellón. 2 meses después, en enero de 1996, el cadáver de una prostituta, Natalia Archelós, aparece en avanzado estado de descomposición en el camino de Bora-Riu, en Villarreal, cerca del río Mijares. A finales del mismo mes, Castellón amanece con un nuevo asesinato. Se trata de Francisca Salas, prostituta y heroinómana. Su cadáver está a pocos metros del primero, oculto bajo la basura de la zona, con una prenda de punto alrededor del cuello y una bolsa de plástico tapándole la boca. 3 días después ya se habla de la fosa común de Bora-Riu. El cuerpo de otra prostituta, Mercedes Vélez, aparece a tan solo 50 metros de los otros 2 cadáveres. Por el grado de descomposición de los cuerpos, los investigadores creen que las 3 mujeres han sido asesinadas hace meses, y los restos de prendas y ataduras alrededor de sus cuellos indican que han sido estranguladas. Cuando el asesino estrangula a su víctima, le rompe el hioides, un pequeño hueso situado entre la base de la lengua y la laringe. Aunque pase el tiempo y el cadáver esté prácticamente descompuesto, un hioides roto permite a los forenses determinar la causa de la muerte. Las autopsias concluyen que las 3 prostitutas de Bora-Riu han sido asesinadas hace 6 meses y que todas ellas han muerto estranguladas. La sociedad reclama una respuesta policial rápida porque ya son demasiadas muertes sin esclarecer en pocos meses. La presión es tan fuerte que la policía se precipita y detiene sin pruebas a Claudio Alba, que se convierte en el blanco de la rabia e indignación de Castellón a su entrada en los juzgados. ¡Lo que tenéis que hacer que me lo maten! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! ¡La policía no hace nada porque... Se le acusa de los 3 crímenes de Bora-Riu y la policía continúa sin vincular estas muertes con la de Sonia Rubio. Lo primero que me dijo fue: yo no he hecho nada, no sé por qué quieren que yo me trague este marrón,
haz lo que puedas, tira del hilo hasta donde creas que tengas que hacerlo, porque no tengo absolutamente nada que esconder. La policía intenta que yo cargue con las consecuencias de algo que ha hecho otro, porque no deben tener a nadie, pero yo te puedo dar mi palabra de que no tengo nada que ver con esos crímenes. La detención de Claudio Alba supone un gran éxito policial que recoge la prensa. Durante un año, 4 agentes de policía, ayudados por todos sus compañeros, han recogido pelo a pelo, huella tras huella, los datos necesarios para detener a Claudio, un hombre del que los familiares de las asesinadas ya sospechaban hace tiempo. Estoy seguro que en Castellón hoy todos dormimos más tranquilos. Nada más lejos de la realidad. La tranquilidad de Castellón dura poco. Claudio lleva un mes en la cárcel cuando el cadáver de otra chica aparece flotando en una balsa de agua de la localidad de Honda. Es la 5ª víctima. La autopsia confirma una vez más que la víctima ha sido estrangulada. Pero en esta ocasión, el criminal introduce un nuevo elemento. Le rasga las yemas de los dedos índice para dificultar el proceso de identificación. Por la descripción física todo apunta a que se trata de Amelia Sandra García, una joven de 19 años que había desaparecido meses antes en Castellón. Los forenses fotografían el cráneo encontrado en la balsa y colocan la imagen sobre una fotografía de Amelia Sandra. Una vez superpuestas, se comprueba si el tamaño de las cavidades se ajusta al de las facciones de Amelia. Las medidas encajan. Se acumulan los crímenes sin resolver en Castellón. Claudio Alba sigue procesado por 3 de estos asesinatos, a pesar de que no hay ni una prueba contra él. Es 1998. Han pasado 3 años desde la desaparición de Sonia y aún no hay respuesta. La élite en homicidios de la Guardia Civil entra en juego. Todas las víctimas son mujeres jóvenes, abordadas de madrugada en zonas de discotecas o prostitución. Aunque no hay restos de semen en los cuerpos, se determina que el móvil es sexual. La Guardia Civil encarga al psiquiatra y criminólogo Vicente Garrido la elaboración de un perfil psicológico del asesino de Castellón para filtrar la lista de sospechosos. Garrido analiza el modus operandi y el tipo de víctimas, y su conclusión es que se trata de un psicópata capaz de llevar una doble vida. Se trata de una persona plenamente integrada, que tiene un trabajo, que puede pasar desapercibido. La forma de matar revela control. No hay cabezas separadas del tronco, no hay una orgía de actos de agresión brutal, no hay desmembramientos. Hay una muerte planificada y controlada y no sádica. El mapa criminal del asesino de Castellón empieza en Benicàssim tras el asesinato de Sonia Rubio. 25 kilómetros al sur, Villarreal es el siguiente escenario en el que abandona los cadáveres de las 3 prostitutas de Borarriu. El último punto es Honda, a 15 kilómetros hacia el interior, donde aparecen los restos de Amelia Sandra García. La teoría del círculo dice que al unir los lugares más alejados en los que ha actuado un asesino en serie, se puede trazar con ellos una circunferencia y dentro de ella está el domicilio del asesino. Castellón de la Plana se perfila como el lugar donde empezar a buscar. Las conclusiones del psiquiatra van más allá. El asesino vive con su madre o con alguna persona mayor, pero no en pareja. Nadie en su entorno sospechará de él, aunque debe tener antecedentes policiales. Gracias a los datos que facilita Vicente Garrido en su perfil psicológico, la lista de agresores sexuales de la Guardia Civil se reduce a un nombre: Joaquín Ferrandiz Ventura, conocido en su entorno como Chimo. Ferrandiz tiene 32 años, trabaja como agente de seguros en Winterthur y vive en Castellón de la Plana. La única mancha en su expediente son sus antecedentes por agresión sexual. A la edad de 26 años es condenado por un intento de violación que nadie en su entorno quiso creer. Pero el propio Ferrandiz se coloca en el punto de mira de la Guardia Civil y confirma la sospecha sobre él, porque días más tarde, una testigo protegida de la policía le identifica como el hombre que ha intentado estrangularla de madrugada. La Guardia Civil cree estar por fin ante el asesino en serie de Castellón, pero como no tiene pruebas contra Ferrandiz, decide mantenerle bajo vigilancia las 24 horas del día. A Chimo le gusta salir los fines de semana con los amigos. A altas horas de la madrugada, cuando su pandilla se va a dormir, él decide quedarse solo en la discoteca. En ese momento, la actitud de Ferrandiz se transforma por completo.
Chimo no imagina que diversos coches de la Guardia Civil le siguen día y noche. Se siente seguro y la madrugada del 12 de julio decide volver a actuar. En el garaje de una discoteca de Benicàssim, Ferrandiz manipula la rueda del coche de una chica sin que ni ella ni la Guardia Civil se den cuenta. La joven arranca su vehículo y al cabo de pocos metros tiene un aparatoso accidente que la deja malherida y semi-inconsciente. Señorita, he dicho que no voy a decir nada, lo siento. Hay una necesidad de discreción que impide revelar ningún dato, ¿eh? El juez, José Luis Albiñana, ordena el inminente ingreso en prisión de Chimo, aunque no hay pruebas para imputarle ninguno de los crímenes. La última oportunidad está en el registro de su domicilio. Si no encuentran nada en su casa, habrá que dejarle en libertad. Yo creo que el registro duró unas 12-14 horas y él no bebió ni un vaso de agua. Además era en pleno verano con un calor insoportable. Él aguantó estoicamente todo. De pronto, desde una habitación de la casa se escucha un grito, bingo, y un revuelo entre los agentes que llevaban meses esperando la prueba definitiva para meter a Ferrandiz entre rejas. En un armario encontramos la cinta. En un rincón de un armario encontramos la cinta. Nada más encontrarla, indudablemente yo cogí un calibre y la calibré 18 milímetros. Y dije por la palabra a los compañeros bingo. Es la cinta con la que Sonia Rubio es amordazada 3 años atrás. 18 milímetros. Una cinta única que no se comercializa en España. En la casa de Chimo también encuentran el tapón de la rueda que deshincha en su último intento de asesinato y la navaja automática con la que cortaba la ropa interior de sus víctimas. Ya no tiene sentido seguir callando. El propio Joaquín Ferrandiz dibuja de su puño y letra el recorrido que hacen los últimos minutos de vida de Sonia Rubio. Un mes después de ser detenido, Chimo se viene abajo y decide confesar el resto de los asesinatos. Crimen tras crimen, Ferrandiz relata con frialdad y precisión cada una de sus atrocidades. En una entrevista que meses más tarde concede al diario El Mundo, Joaquín Ferrandiz explica que confiesa para que le pongan en tratamiento psiquiátrico. Sé que debo estar en la cárcel, pero ya que tengo que cumplir una larga condena, lo único que quiero es aprovechar el tiempo en un centro penitenciario donde pueda recibir asistencia psicológica adecuada. La confesión de Chimo deja libre de cargos a Claudio Alba, que pasa 5 meses y medio en la cárcel por 3 crímenes que no ha cometido y que sigue en libertad vigilada hasta ese momento. Lo más sorprendente es que cuando Chimo mata a Sonia Rubio lleva 3 meses en libertad vigilada después de haber cumplido condena por una agresión sexual. Y mientras él continúa matando de madrugada, los funcionarios de justicia que evalúan su conducta hablan de alguien con una vida estable, con un buen trabajo y completamente reinsertado en la sociedad. Por primera vez en España, se juzga al Estado como responsable civil subsidiario porque ningún profesional supo ver que estaba ante un asesino en serie. Joaquín Ferrandiz es condenado a 69 años de cárcel. El Estado queda libre de cargos y las familias de las víctimas ni siquiera cobran la indemnización. La sentencia no le considera un enfermo mental. Chimo sabía en todo momento lo que hacía cuando estrangulaba a las chicas. Porque yo incluso le llegué a preguntar, ¿cuánto tiempo se tarda en estrangular a una persona? 2 minutos, en efecto. Son 2 minutos haciendo presión. Y durante esos 2 minutos, ¿qué le pasa a uno por la cabeza? Pues solo odio. ¿Y el odio de dónde viene? ¿Qué te lo ha generado? No lo sé. Es encontrarme con ella, quizás en una ocasión me respondió. Porque eran mujeres fáciles. Según el Código Penal, Joaquín Ferrandiz saldrá en libertad como máximo en el 2023, a la edad de 60 años. Durante estos 9 años en prisión, no ha recibido ningún tipo de tratamiento psiquiátrico para curar su psicopatía. La única pregunta que queda es si Joaquín Ferrandiz volverá a matar. Ante la ausencia de tratamiento, una de las pocas tratamientos que da la naturaleza contra las psicopatías es que se apaciguan con los años. Posiblemente a la edad que salga, 50 y tantos años, pues esas, digamos, valencias psicopáticas hayan cedido bastante y pueda llevar una vida relativamente normal.
Serafín Cervilla cumple una condena de 30 años de cárcel por la violación y el brutal asesinato de su novia Marina Ruiz. La principal prueba de cargo contra él es la marca de un mordisco en el pezón de la chica. ¿Cuál ha sido el error más importante que ha cometido la policía en tu caso, en la investigación de tu caso? Meter en la cárcel a un inocente. Sí, por eso se lo digo todo, para colgarse la medalla antes de tiempo. El 15 de febrero de 1999 a las 5:30 de la mañana, una cámara de seguridad del polígono industrial de la localidad leridana de Cervera registra la presencia de un hombre. La imagen es de mala calidad y no permite distinguir su identidad. Es el asesino de Marina Ruiz. Marina empieza su turno en la fábrica a las 6 de la mañana. Cuando llega al polígono se encuentra con un hombre que la está esperando. La chica le reconoce y aunque al principio discuten, finalmente accede a acompañarle y ambos se alejan hacia las vías del tren. Marina y su acompañante recorren unos 150 metros antes de que él coja una barra antirrobo de coche con la que le golpea en la cabeza justo cuando ella se da la vuelta. La chica intenta protegerse, pero el agresor no deja de atacarla hasta dejarla inconsciente. Cuando consigue tener a Marina totalmente indefensa, el asesino la desnuda. No le arranca la ropa, sino que se la quita con delicadeza y la esparce por la zona. Después le muerde violentamente el pecho izquierdo. Con la misma barra con la que le ha golpeado, la penetra anal y vaginalmente repetidas veces y lo hace con tanta fuerza que le arranca los intestinos. Son agresiones que acabarán con su vida, pero Marina continúa agonizando. El asesino acaba con ella estrangulándola y deja el cuerpo ensangrentado entre las vías para simular un suicidio. El conductor del tren, que pasa a las 7:48 por Cervera, ve el cuerpo de Marina. Intenta frenar el convoy, pero no llega a tiempo y pasa por encima del cadáver. Pero el cuerpo de la chica queda intacto porque el asesino lo ha dejado en el centro de la vía y el tren no llega a arrollarla. El día anterior habíamos ido a celebrar el Día de los Enamorados con la hermana y el novio, a celebrar un poco el Día de los Enamorados, y por la noche habíamos ido a dormir a casa, como siempre, y nos quedamos ahí a dormir como siempre, y ella se levantó a trabajar como siempre, y yo me levanté a trabajar como siempre, y ya está. Al fondo de la imagen se encuentra el cadáver de Marina Ruiz boca abajo, prácticamente desnudo y en medio de los raíles. El cuerpo está totalmente ensangrentado, sobre todo la cabeza y la zona vaginal. Encima de los raíles se encuentra la bata de trabajo de la víctima. Su ropa interior, sus zapatillas de deporte y su anorak rojo aparecen esparcidos por la zona. Alrededor de la vía, colgando en los zarzales, hay restos de los intestinos de Marina. Los investigadores descubren la marca de un mordisco en el pecho de Marina. Esta fotografía determina toda la investigación. Solo queda encontrar el arma homicida. Al darle la vuelta al cadáver, nos damos cuenta de que debajo de lo que es el cuerpo hay dos piezas metálicas de color rojo. Se ven perfectamente que es el cierre de una barra de las de bloqueo del volante y el freno que se ponen para seguridad en los vehículos. Esta misma mañana, los Mossos d'Esquadra encuentran a Serafín Cervilla trabajando en una fábrica en el mismo polígono industrial donde ocurre el crimen. Le informan de que su novia ha sido asesinada de madrugada. ¿Y cómo reaccionas? Me quedé en blanco, me quedé parado, es que no me lo creía, yo me creía que me estaba... Digo, ¿cómo puede ser eso? Pero no me lo creía, hasta que al final me enseñaron un carnet de identidad, una fotocopia de carnet de identidad y vinieron ellos a hablar conmigo, me llevaron allí a comisaría y me dijeron que sí, que es tu novia y esto y lo otro, ya, que no me lo creía. Cuando Serafín conoce la noticia, una de sus primeras preguntas es si han encontrado las llaves de casa de Marina en la inspección ocular. Al día siguiente, los Mossos vuelven a la escena del crimen y las encuentran a simple vista. Empiezan a sospechar que el novio de la chica podría estar ocultando algo. ¿No? Que si el día anterior no la encontramos, a la mañana siguiente las encuentras enseguida, dices, caray, ¿qué ha pasado aquí, no? Tras el asesinato de Marina, Serafín protagoniza una cruzada mediática reclamando justicia por el asesinato de su novia. Todo el mundo me dice aguantar y pa'lante. No es tan fácil, ¿no? Cuando te la arrancan una persona que quieres tan de repente, no se puede tirar pa'lante así como si no pasara nada. Porque ahora, el día de mañana, todo el mundo hará vida normal y a mí
me han arrancado a mi Marina. Uno de los actos que organiza Serafín es una manifestación que recorre Cervera hasta el lugar del crimen. Los Mossos observan cada uno de sus pasos hasta que se dan cuenta de que está siguiendo el camino exacto que recorrieron Marina y su asesino. Dice la policía que tú cambias de dirección y que pasas por el sitio donde ellos creen que pasó el asesino sin darte cuenta. Esto es mentira, prácticamente se puso simbólicamente porque allí estaba la policía y todos vieron cómo estábamos haciendo, que yo no quería hacer ni la manifestación ni nada, y se puso simbólicamente porque nadie sabíamos ni dónde había pasado ni nada, solo hacen para hacer más alarma social y para meter más cizaña. El indicio del llavero y el gesto en la manifestación podrían ser solo casualidades. Los Mossos no tienen pruebas realmente contundentes contra Serafín, que tras 2 registros domiciliarios y varios interrogatorios, se mantiene firme en sus declaraciones. En ningún momento me he venido abajo ni me vendré, porque como yo no tengo nada que esconder, ni no he hecho nada, no tengo por qué venirme abajo, ni ahora ni nunca. La policía científica busca pruebas en el Álamo homicida y encuentra una huella dactilar prácticamente imperceptible, insuficiente para ser cotejada. La imagen registrada por la cámara de seguridad tampoco tiene suficiente calidad y no hay posibilidad de tratarla para conseguir verle la cara al asesino. Pero un estudio minucioso del cadáver arroja luz a las investigaciones. La cabeza de Marina Ruiz está totalmente destrozada. Tiene múltiples heridas y fracturas en el cráneo, la mandíbula y la nariz, debidos a más de una veintena de golpes con la barra de hierro. Las marcas en el cuello demuestran que ha sido estrangulada. Las lesiones más violentas están en la zona genital. La vagina y el ano están completamente desgarrados. El dato clave de la autopsia es que el mordisco en el pecho de Marina es una herida perimortem, es decir, que se ha hecho poco antes del momento de morir. Con esta información, los Mossos concluyen que el autor del mordisco es el asesino de Marina. El morder de una manera tan violenta y brutal lo que está revelando es precisamente el deseo de destruirla. Esa mordedura es absolutamente personal e íntima. Prácticamente no hay nada más cercano a la propia fisiología del asesino y a su propia psicología que un mordisco, donde la cabeza con todas las terminaciones nerviosas en la boca se unen con el sufrimiento de la víctima. Y le preguntamos a Serafín, ¿te podemos hacer una pregunta personal? Y Serafín pues dijo, sí, las que queráis, no hay ningún problema. Y la pregunta era, Serafín, ¿tú cuando mantienes relaciones íntimas con Marina, ¿tú has mordido alguna vez? Y Serafín respondió, yo nunca, si acaso ella. Y esto quizá también dio alas, ¿no?, a que el indicio que había en el pecho de Marina pues lo tuviésemos mucho más en consideración. ¿Tú crees que te tenían en el ojo de mira y que sencillamente buscaron...? Claro, porque ¿no? Como yo era el novio y prácticamente cuando pasa una cosa de estas, siempre o el novio o alguien ha llegado a la pareja, ¿no? Y ya está. Y así cierran el caso y a otra cosa mariposa. Las investigaciones continúan y se centran en el arma homicida porque los Mossos encuentran un coche robado y abandonado en Cervera del que procede la barra antirrobo. Nos damos cuenta que el único desperfecto que tiene es el volante cerrado, pero no se le ha hecho el puente, no se le han roto el clausor, no se ha arrancado ningún cableado, por lo cual, después de consultas técnicas con la casa fabricante del vehículo, nos confirman que solo ha podido ponerse en marcha con llave, lo cual nos da un robo atípico, es decir, cortamos el volante para robar el coche, pero necesitamos llaves para ponerlo en marcha porque las tenemos. Esta pista conduce a los investigadores hasta la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, a 100 kilómetros de Cervera, en la que vive la propietaria del vehículo. Su novio se convierte en sospechoso porque varios testigos aseguran conocerle o haberle visto en Cervera. Le preguntan si había estado alguna vez por Cervera. Él dice que prácticamente no conocía ni Cervera y 2 días antes lo habían visto en un club d'alterne de Cervera. Le preguntan si conocía a la familia de la víctima. Él dice que no. Y la habían visto 2 días antes cenando con la hermana. Entonces todo eso choca. Y para postre se tenía que haber presentado como testigo de la fiscalía y estaba en paradero desconocido y no se presentó ni en el juicio. Entonces él mismo se está contradiciendo en todo. Y nadie lo está investigando, ni nadie lo está buscando, ni nada. Que esto es como un puzzle. Lo que coincide es que da la casualidad que ahora toda la familia de la Marina están en Hospitalet. Y el novio de una de las hermanas era de Hospitalet. Y el dueño del coche es de Hospitalet. Es que es para flipar.
9 meses después del asesinato de Marina, las investigaciones están estancadas. Es en este momento cuando los Mossos creen que tras el mordisco podría estar la clave para resolver el caso. Si cada dentadura es única, esta marca podría ser tan reveladora como una huella dactilar. Con Serafín como principal sospechoso, los Mossos solicitan hacerle un molde dental. Que a mí todo fue una trampa, a mí prácticamente no me informaron. Ellos iban con palos de ciegos, entonces me vinieron a mí y me dijeron, ¿no te importaría hacerte a ti un cotejo con un molde para cotejarlo con otros moldes que tenemos? Yo digo, yo no tengo nada que esconder, que me hagan lo que haga falta y lo pertinente. El molde se hace introduciendo una pasta viscosa, hecha de algas marinas en la boca del sospechoso. Para saber si el mordisco coincide con la dentadura, se necesita tanto la arcada superior como la inferior. Cualquier pequeña particularidad, como un diente roto o un hueco en la dentadura, es básica para la identificación de una persona. Se extrae la pasta de la boca y se rellena con yeso. Después de endurecerse, el resultado es el molde, una prueba crucial en el caso Cervilla. Cuando Serafín se da cuenta de que los Mossos están centrados en él, pone sobre la mesa una nueva información que le aleje del punto de mira. Asegura que Marina recibía amenazas poco antes de morir. ¿Marina recibió alguna amenaza por parte de alguien antes de que fuera asesinada? Pues 2 o 3 días antes de que cuando ocurrieron los hechos, se ve que un matrimonio en un bar, pues se ve que la amenazaron de muerte, de que no iba a ir más a trabajar. Ella iba como con miedo, porque ese fin de semana, ella estaba como tensa, que por nada se enfadaba. Pero los Mossos consideran más relevantes las declaraciones que recogen sobre la relación de la pareja, que no era tan idílica como Serafín se empeña en asegurar. ¿Echas de menos a Marina? Sí, la echo de menos, pero por otro lado, poco a poco, con los años te vas enterando por una cosa, por otra, que era una pieza de cuidado, pero yo la quería y me daba igual que fuera como fuera, ¿no? Que desde que yo sí estaba con ella y me ajusté con ella es porque la quería, ¿no? Pero bueno, eso no quita que se le quite la vida a una persona solo porque la quieran, ¿no? La teoría del crimen pasional cobra forma. Mientras, la policía científica trabaja con el molde de la dentadura de Serafín y la fotografía del mordisco. El equipo forense escanea y amplía la fotografía del pecho. Se enumeran cada una de las marcas del mordisco y se asocian con el diente correspondiente, tanto de la arcada superior como de la inferior. Con el molde se sigue el mismo proceso. Se mide y describe cada uno de los dientes y se deja la marca de mordedura sobre un taco de plastilina. Lo siguiente será numerar estos puntos y cotejarlos con las marcas del pecho. Entonces allí, en aquellos momentos, empezó a dibujar la boca a través de la fotografía del seno de Marina. Los presentes allí, los investigadores que estábamos allí, la verdad es que nos quedamos un poco pálidos. Porque el dibujo que estaba haciendo el doctor era prácticamente la boca de Serafín. La boca es una boca muy característica, muchísimo. Y nosotros lo vimos claro. El informe no deja lugar a dudas. El forense concluye que las marcas de las fotografías que se me proporcionan referente al cadáver de Marina Ruiz García se corresponden en forma completa con los modelos de yeso que se me dice pertenecen a Serafín Cervilla Valle. Con este informe, los Mossos d'Esquadra consiguen sentar en el banquillo de los acusados a Serafín Cervilla. Durante el juicio, la defensa se centra en poner en duda la validez del informe del mordisco, porque es la única prueba contra Serafín. El principal argumento es la falta de medidas de referencia en la fotografía. Los peritos del Instituto Nacional de Toxicología también presentan un estudio en el juicio de Serafín, en el que solo se aventuran a afirmar que la mordedura de la mama de la víctima era humana. La directora del instituto testifica en el juicio que hay una huella profunda que podía estar relacionada bien con una zona irregular del diente o bien con una prótesis dental removible, dato que no se corresponde con la dentadura de Serafín. ¿Y tú qué dices a eso? Pues que sí, me quedé parado cuando lo dijo la directora y se lo pasaron por el forro. Y lo dijo bien claro la directora en el juicio. El que mordió tenía prótesis dental o dientes removibles, de los dientes de adelante, esos que se llaman paleta, no sé, y hasta y se lo pasaron por el forro. La defensa también denuncia durante el juicio que no se tomara una muestra de ADN del mordisco. Los Mossos d'Esquadra reconstruyen el asesinato de Marina Ruiz ante el juez. Serafín sale de su casa de noche después de discutir con Marina.
Encuentra el coche abandonado y se cobija en él, porque en la calle hace frío. Ahí está la barra antirrobo. Decide matarla con ella y se va al polígono a esperar a Marina. El conductor del primer tren de la mañana, el de las 6:30, asegura que no había ningún cuerpo en la vía, por lo que Serafín deja el cadáver a partir de esta hora. Esparce la ropa y las vísceras de su novia en los zarzales y se va a casa. Por el tipo de agresión debe estar totalmente manchado de sangre, pero no hay ni un solo testigo que vea a Serafín durante los 20 minutos que dura su trayecto de vuelta a casa. Como mínimo son las 7 de la mañana. Ya en casa, Serafín se ducha y se deshace de la ropa y las pruebas. Después sale de nuevo hacia la fábrica en la que trabaja. Son otros 20 minutos a pie, llegando a su lugar de trabajo a las 8 menos 10. No está confirmado que exista o que Serafín tuviera tiempo material para desarrollar toda la actividad que por parte de la sentencia le atribuye. No está investigado cómo es posible que en ese tiempo del que no disponía hiciera desaparecer todo el supuesto material que aparecería impregnado con la sangre o los resultados del hecho que supuestamente cometió. Todo eso son cosas que han quedado sin explicación. Los informes psiquiátricos dicen que tú mismo te has creído tus propias mentiras y que tú te crees que no eres el autor y eres el autor. O sea, ¿cómo ves eso, que haya informes psiquiátricos de este tipo? Pues no lo sé. ¿Cómo voy a creer yo mis propias mentiras, sabes? Que de verdad. La sentencia es contundente y condena a Serafín Cervilla a 30 años de cárcel. Los celos son el móvil del crimen. Serafín era muy celoso y que habían tenido una discusión fuerte por los celos de este, porque el acusado se había enterado de una relación anterior de la víctima con otro hombre y le preguntó si follaba bien, a lo que Marina le contestó que mejor que él. El informe odontológico de la Fiscalía y de los Mossos d'Esquadra sienta jurisprudencia en España. La identificación de Cervilla como autor del mordisco se considera fiable por el tribunal en un porcentaje de 1 contra infinito. La comunidad científica internacional exige la coincidencia de 50 puntos característicos y según este estudio, la boca de Serafín coincide con el mordisco en 68. El Tribunal Supremo acaba de desestimar un recurso presentado por la defensa de Cervilla. Durante los 8 años que ya lleva en prisión, Serafín no ha dejado de reivindicar su inocencia y de pedir que se reabra su caso con pruebas tan imposibles de realizar como el estudio de ADN de un mordisco hecho en 1999 o la ampliación de la fotografía de la cámara de seguridad. ¿Cómo aguantas? ¿Cómo aguanto? Aguanto prácticamente por mi madre, aguanto prácticamente por mis hermanos, aguanto porque tengo que aguantar, porque cuanto más me chafan los mozos de escuadra, más me levanto, cuanto más se quieren colgar la medalla, más me levanto, hasta que tarde o temprano salga a la luz el que lo hizo, yo qué sé, yo lo único que quiero es que el que lo ha hecho que lo pague.